me to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molding some fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput. Soy de Trelew, Chubut. Y soy de San Antonio de Redondo. De Mendoza. Voy a votar por Massa. De Roca, Río Negro. Claramente voy a votar a Massa. Vivo en Río de Janeiro, Brasil. Pasan cosas. Voy a votar en Massa, porque ya sufrí Bolsonaro aquí durante 4 años. Es un infierno total. Para los que vivimos de nuestra fuerza de trabajo es que nos respeten, que nos valoren, y eso solo lo hace el Estado, no el mercado. Por eso voto a Massa. No creo en los delirios de Milei y tampoco en los de Patricia Bullrich. Creo que tiene un amplio conocimiento de la situación del país y de cómo salir adelante. No es un improvisado, ni habla con odio, ni dice pavadas. Radio Caput. Siempre del lado del pueblo, siempre del lado de los que trabajan. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor,
Buenas. Acá estamos con la Caja de Pandora, Mónica Redondo, Marcelo Goro, Martín Loza, del otro lado de la pecera. Buenas tardes, Moni. Sí, qué día, ¿no? No sé, un día. Vino el calorcito. Tenemos un mensajecito que lo quiero leer. Dale. Porque es muy bello. De la mano de Nora Cortiñas tenemos un mensaje de Milagro Sala, que dice: quería agradecer a las distintas compañeras y compañeros que me estuvieron ayudando de distintas maneras para que me pudiera trasladar al hospital italiano. Estoy mejorando, pero lamentablemente la vena principal que me tenían que poner unos catéteres no lo pudieron hacer porque esa vena ya está casi muerta y tuvieron que meter por otro lado, sin desviar, para que pudiera tener circulación en sangre. Estoy con rehabilitación y tengo fe de que voy a poder salir adelante. No quiero dejar de agradecer a todas las compañeras y compañeros que estuvieron colaborando, estando inquietos por mi salud, y decirles mil gracias y simplemente militemos para defender nuestra patria, porque nuestra patria hoy nos necesita muchísimo a todos y a todas. Ese fue un mensaje de Milagro. Es lindo tener mensajes de Milagro, ¿no? Así, ¿no? Sí. Que no sea encadenada. Exactamente, sufriente. Realmente es un alivio para el alma. Y después, todos mis compañeros caputenses y todos los colegas de Caput nos estamos moviendo y nos seguiremos moviendo despacito, tranquilos, pero para proteger la casa de Norberto Galazo, para que no sea desalojado. Digo despacito porque hay tanta... ¿Viste cuando mi abuela decía muchas manos en un plato, hacen muchos garabatos y todo el mundo quiere meter, que el abogado... No, vamos despacito, con aquellos más cercanos a él y con su abogado. El objetivo número uno es detener el desalojo de su casa. Creo que yo como psicóloga lo digo, que es totalmente contraproducente que eso suceda, y que si ni siquiera que suceda, sino cualquier acto mínimo que tienda a que eso pase, tiene que responsabilizarse por las condiciones de vida de Norberto, porque no se puede a los 86, casi 87, sacarlo de la casa donde vivieron los padres, los abuelos, es su hogar, es su casa. Haya pasado lo que haya pasado a nivel familiar, no me importa, hay que hacer a veces hay que tenerlo en cuenta esas cosas. Sí, sí. No siempre se puede, pero... Y fue una estafa hacia él. Sí, fue una estafa hacia él. Parece que a veces la ingenuidad cobra víctimas, es decir, la buena leche cobra víctimas, ¿no? Y en este caso no es cualquiera cobra, las víctimas son todas respetadas para mí, pero en el caso de Galazo es un cacho historia, ¿no? Entonces no, de ninguna manera tiene que ser, tienen que poner en ejecución eso que salió vía justicia, lamentablemente, y bueno, y que estamos ocupándonos de ello, estamos todos ocupándonos de ello, es un grupete ahí. Bien. Y además se firmó una solicitada. Sí. Bueno, hoy les cuento a los que nos escuchan que lo vamos a tener a Pedro Brieger, periodista, docente, sociólogo, director del portal Noticias Noda, a Atilio Borón, que es escritor, politólogo, analista internacional, y nuestro programa lo va a cerrar, pero en la segunda parte va a estar Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, médico sanitarista y docente universitario. Como veremos, es un programa intenso, picante, lindo. Apolítico. Apolítico, sí. Apolítico porque vamos a hablar de política, pero no de política nacional. Vamos a hablar de lo que está pasando en Israel, en Gaza, que la verdad es algo que nos deja con muchas preguntas previas. Ahora voy a escucharlos a ellos, tengo algunas preguntas armadas de cómo sucedió, más allá de lo que está sucediendo hoy, cómo sucedió. Sí. El hecho de no nos dimos cuenta, qué inesperado, pasó esto, porque hay algunos sectores que ponen en cuestión esto de que era inesperado, que digamos que cuestionan el liderazgo del presidente de Israel. No me sale el nombre, por eso no lo menciono. Bueno, no Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, porque parece que sí fue avisado de distintas maneras que algo podría suceder,
porque jamás estaba preparándose hace un año para hacer algo al respecto. Entonces, bueno, hay cosas que vio como en la vida, hay cosas que no cierran, bueno, hay cosas que no cierran, que no quiere decir que sea responsabilidad de él, pero hay cosas que no cierran. Y si eventualmente lo fuera, pues debería ser juzgado, ¿no? Si fue responsabilidad de él bajarla, no tener en cuenta estos avisos. Bueno, algo que nos quieras aportar, Marcelo, después vamos a la musiquita. Sí. Y los llamamos a nuestros invitados. Un día como hoy, 1976, debutaba 76. El Hijo de Dios. 15 años, Diego Armando. Jesús, iba a decir yo. El otro hijo, el hermano. Claro, el hermano bien. No reconocido, ¿viste? Claro, el bastardo. Menos mal que quedaste pensando ahí. Sí, me quedé pensando. Sí. Y el ambiente está tan politizado que hoy estornudé en la calle y una señora me dijo salud. Un señor me dijo educación. Otro me dijo empleo y otro seguridad. Y ahí nos juntamos todos y nos pusimos a cantar el himno. ¿Por un estornudo? Así está. Wow. Así estamos. Wow. Bueno, ¿qué nos trajiste al principio para empezar a llamar a nuestros invitados? Y un símbolo, un emblema de Lito Nevia. Te lo pido por favor que no sea la marcha porque nos tenemos que ir. Cierran la radio. No. Está bien. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida. Bueno, buenas tardes, Pedro Brieger, ya te he presentado, periodista, docente, sociólogo, director del portal Noticias Nodal. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, gracias, un gusto estar con Bueno. ustedes. Está entrando por Zoom Borón, o lo vamos a esperar, pero quiero que escuches algo antes de empezar a hablar de esta temática. Sé que tenés 15 minutos contados, pero quisiera que escucharas esto.
Adelante. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Bueno, Pedro, quise empezar con mi compatriota Galeano, porque nosotros amanecimos con la noticia de del tema de Gaza, Israel y Palestina. Asombrados, azorados. ¿Qué nos podés decir? Tengo algunas preguntitas para ti, pero ¿qué es lo que está pasando? Y, a ver, se puede decir nada nuevo bajo el sol. Los enfrentamientos entre palestinos y israelíes tiene historia, sí. Claro, las masacres de uno y otro lado se vienen realizando hace décadas. Como decía Galeano, en nombre de, no importa ya de qué, pero en nombre de, se acusa a los otros de nazis, fascistas, terroristas, y cualquier otro epíteto que queramos encontrar, y no hay solución posible, porque la única vía que existe hoy en día es la militar, y entonces no hay solución posible. La solución es política, no es militar. Es imposible destruir al Estado de Israel y es imposible destruir a los palestinos. Hay algo que leí de un periodista llamado Manlio Dinucci, donde pone en cuestión que esto fue sorpresivo. Él dice que hubo algunos anuncios de parte de Egipto hacia Benjamín Netanyahu, que hubo anuncios de la posibilidad, no de lo que iba a pasar, pero que jamás se estaba preparando, que hubo anuncios de la CIA, es decir, ¿realmente fue algo sorpresivo? Mira, hay detalles que hoy no sabemos. Está la versión, efectivamente, de que Egipto habría advertido, pero los servicios de seguridad israelíes claramente fallaron. De hecho, algunos de sus principales responsables dicen ser responsables de lo que ha sucedido, de no haber previsto.
y yo creo que en gran medida lo que funcionó es la soberbia israelí, al igual que 50 años atrás, cuando fueron tomados por sorpresa por los ejércitos de Egipto y de Siria, por considerar que son superiores, por considerar que son moralmente superiores, por considerar que habían prácticamente destruido a Hamás en la capacidad militar, y pensaban que tenían a los palestinos divididos. Hamás, el Movimiento de Resistencia Islámico, es el nombre completo de Hamás, en la Franja de Gaza, una OLP absolutamente atomizada, una autoridad palestina atomizada en Cisjordania, y la típica mentalidad del colonizador, que cree que el colonizado está vencido, que no se va a rebelar, porque lo ve quieto durante mucho tiempo. Y los colonizadores suelen tener este error de lectura, porque su soberbia les impide ver que son colonizadores, no se creen colonizadores. En Argelia, Francia estuvo 132 años. Colonizando. Colonizando. Exactamente. Bueno, dejaron un tendal de cerca de 1 millón de muertos, pero seguramente en 1940 o en 1900 todavía pensaban que en Argelia no iba a haber una revuelta en contra de ellos, porque cuando había algún tipo de revuelta la lograban destruir por el poderío militar que tenían. Estados Unidos pensaba que iba a poder vencer al Vietcong por la supremacía militar abrumadora que tenía, y sin embargo fueron derrotados. Y no alcanzaron todas las demonizaciones a los medios de comunicación del Vietcong, de los que eran terroristas y todo lo que se agregaba. Tenemos algo más cercano, que fue la ida de los norteamericanos de Afganistán, para peor, ¿vio? Pero hace poco de esto, no hace mucho, ¿no? Sí, estuvieron 20 años y se tuvieron que retirar sin haber derrotado a los talibán, que también desde el punto de vista militar infinitamente inferiores, sin embargo tenían motivos para luchar en contra de la ocupación norteamericana, mientras los soldados que estaban ahí mucha vocación no tenían. Cometieron el mismo error en Irak. Es una constante. Si estudiamos la historia, vamos a ver que es una constante de quien ocupa un territorio de un pueblo, que subestima a ese pueblo. De hecho, en cierta medida le está pasando a Rusia en Ucrania, salvando las distancias, pero le está pasando. Pensaron que tal vez iba a ser sencilla la invasión, y todavía están ahí empantanados. Estados Unidos fue hasta, digamos, Biden fue hasta ahí, y lo que se barajaba era que una invasión por tierra y que entrar en Gaza, por eso se estaba convocando a que la gente se retirara, implicaría muchas más víctimas, ¿no? De ambos lados, y por supuesto hay 200 rehenes, ¿no? Que todavía están en poder de Hamás, ¿no? Sí, hoy liberaron a 12 norteamericanas, Hamás liberó a 2 norteamericanas. No sabemos si van a entrar por tierra, todo hace suponer que sí, pero no nos basamos en suposiciones, analizamos hechos y no conjeturas. Sí. Pero sí, es lo que se plantea. El problema es que ¿qué pasa después? Y claro, es lo que sí, yo puse la pregunta, después de entrar, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, pueden entrar, tienen capacidad militar para ocupar otra vez la Franja de Gaza, sí, pero como bien dijiste, la pregunta es ¿a qué costo? Esto es costo de muchas vidas de ambos lados, e Israel ya ha comprobado que subestimó en diversas oportunidades a Hamás, o en el Líbano al Hezbollah, como en el 2006, que pensaba que también poder entrar en el Líbano y, si no destruir, por lo menos vencer al Hezbollah, y se tuvo que retirar derrotado militarmente. Porque hay una subestimación. El colonizador siempre subestima al colonizado, y cree que es más inteligente, que tiene mayor capacidad militar, e incluso que el derecho de algún tipo, como explicaba Galeano en el texto, en el audio que escuchábamos, que lo acompaña, y después se da de bruces contra la pared,
Por eso en Israel se está discutiendo el tema de entrar a Gaza, a pesar de que varios ministros israelíes o jefes militares dicen que hay que arrasar con todo. Bien, ¿y después qué? Porque además el problema no es solamente la Franja de Gaza, el problema para Israel es Cisjordania, donde hay una población de cerca de 5 millones de palestinos, donde aplican políticas abiertamente de apartheid, con rutas para israelíes y rutas para los palestinos, y donde Hamás no es mayoría, pero viven la ocupación cotidiana desde 1967. Entonces Israel puede destruir Hamás, pero no acaba con el problema. Sí, yo hice todo un recorrido de cómo había aparecido Hamás en la vida cotidiana política, ¿no? Y cómo se convirtió de organización terrorista, digamos, cómo venció en el Parlamento al OLP. Pero te quería hacer otra preguntita. Biden fue, no sé si se le dice Biden, no sé, pero el presidente de Estados Unidos fue. Pero no está de acuerdo con esto. Parecería en sus primeras declaraciones que no quiere que se entre a fuego en el territorio, por lo que nos llega, ¿no? Porque los medios también dicen algunas cosas y otras no las dicen, ¿no? Mira, sí, otra vez, podemos conjeturar. Está claro que fue una demostración de apoyo al Estado de Israel de manera incondicional, y que no se solidarizó con las víctimas palestinas, y que tampoco ni siquiera pidió la posibilidad de abrir un canal humanitario, cese del fuego, para nada. Es un apoyo incondicional a Israel, a pesar de que Biden era muy criticado por el gobierno israelí, un gobierno de extrema derecha que incluso se burlaba de la edad de Biden. Sí. El gobierno de Israel actual se identifica más con Trump, con los republicanos, que con Biden. Es cierto, porque además lo que vos decís, Pedro, hay un super portaaviones que está llegando a Israel con no sé cuántos aviones desde Estados Unidos, que no es precisamente ayuda humanitaria, es guerra. No, eso es el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel, eso está claro. ¿Qué le dijo Biden a Netanyahu? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos que si le dijo, ojo con meterte, porque esto se te puede volver en contra, porque va a haber muchas masacres, pero los gobiernos israelíes, si bien dependen de Estados Unidos en lo militar, en lo económico, tienen su propia agenda. Y tampoco les importa demasiado lo que les diga Estados Unidos. Es cierto, cierto. La soberbia israelí es una característica, y además está emparentado con una historia reciente del Holocausto, de plantear el mundo no nos defendió, nos tenemos que defender solos, por lo tanto no nos importa lo que nos digan los otros. A esto te agrego, ahora Marcelo Goro, mi coconductor, te va a hacer una preguntita y ya terminamos, pero te agrego que no es solamente entrar en Gaza, hay que pensar que está Irán, Irak, es decir, es Medio Oriente, o sea, no es entro en el patio. Sí, pero Israel estuvo en Gaza en estos últimos años en muchas oportunidades, y los otros países no intervinieron. Bueno. No, hay mucho pico y poca pala, como se suele decir. Mucho pico y poca. No hablemos de pala, Pedro, no hablemos de pala, porque no se puede hablar hoy de pala. No, la verdad que no. Buenas tardes, Pedro. Bueno, la pregunta un poco estaba relacionada a esto que se mencionó ahora. En este contexto, ¿quiénes apoyan a los unos y a los otros? Porque bueno, ya sabemos que Estados Unidos apoya a Israel, pero del otro lado o del mismo lado de Israel, ¿quiénes más apoyan a uno y a otro? Mira, Israel suele tener el apoyo de Estados Unidos, de las principales potencias europeas, de hecho estuvo también el primer ministro británico, de gran parte de los medios de comunicación occidentales, los más poderosos, Europa y Estados Unidos, y los palestinos tienen el apoyo de las poblaciones árabes, no necesariamente de sus gobiernos, no necesariamente los gobiernos árabes, que no van a moverse demasiado a favor de los palestinos, y de gran parte del mundo islámico, eso también
es importante, e incluso te diría apoyo en África y en América Latina. Lo que pasa es que seguimos dependiendo política y mediáticamente del mundo occidental, Europa y Estados Unidos. Entonces lo que vemos es el Arco de Triunfo, la Torre Eiffel con la bandera israelí, y no vemos el obelisco en el Cairo con la bandera palestina. Claro. Nos quieren hacer creer que todo el mundo apoya a Israel. No, esto no es así. Israel tiene el apoyo muy importante de Europa y Estados Unidos. Podemos agregarle Australia, Japón, desde los gobiernos, pero no necesariamente esto se extiende a todo el planeta. Lo que pasa es que a veces tendemos a creer que todo el planeta es el mundo occidental. Claro. ¿Y China y Rusia qué papel estarían jugando entonces, en este caso? Mira, China no está interesada en conflictos de ninguna manera. Están mirando, están a la expectativa. Es que Rusia tiene su problema en Ucrania y China tiene su proyecto económico donde la guerra se lo complican. Por eso China tampoco apoyó abiertamente la invasión rusa a Ucrania. Más bien trató de buscar alguna fórmula negociada. De hecho, en el Consejo de Seguridad ampliado, Brasil presentó una propuesta de ayuda humanitaria, de buscar una forma de cese al fuego, y tuvo el apoyo incluso de Francia, y creo que del Reino Unido, también de Rusia y de China, pero el veto de los Estados Unidos. Entonces, Rusia y China no están interesados en que esto se expanda como conflicto. Sí, bueno, te agradecemos muchísimo, Pedro, porque sé que estás muy ocupado. Alguna vez te vamos a tener más tiempo, porque me gustaría hablar del tema religioso también, el Corán, distintos temas religiosos, cómo se entrecruzan en esta cuestión. Pero independientemente de eso, te agradecemos mucho y elevamos nuestras voces por los civiles, porque la verdad que se necesita ayuda humanitaria más allá de los intereses de uno, de los intereses del otro, de que uno fabrica armas, es decir, más allá de un análisis objetivo. Una guerra es muerte, una guerra es hambre, y hay personas que la están sufriendo en carne propia. Así que muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias por haberme llamado. Hasta luego. Chao. Bueno. Música. Música, maestro. Me quedé pensando. Te quedaste pensando, te quedaste tildada. Sí. Mejor. Dibujé una iguana y me la pegué acá en la frente. Me pinté cada uña con un color diferente y no tuve problema para elegir el calzado. Un zapato amarillo y el otro colorado. Puse talco en mi cara, teñí mi pelo de azul. Me hice un tatuaje en la lengua con un sol y un hilo. Y ajusté mi pantalón que parece un tapiz con un insulso anodino y simple cinturón gris. Me colgué un collar con luz que pudiera encandilar. Simulé sangre en mis brazos. Rompí mi camisa en retazos. No es un juego ni estoy loco. Solo es mi intención llamar la atención y que alguien llegue y me pregunte por qué estoy como estoy y qué me pasa hoy. ¿Y qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa hoy? Abroché mi chaqueta con la bandera pirata. Me encajé en la cabeza un pañuelo escarlata. Caminé por la ciudad con la mirada perdida, esperando que alguien le hablara a mi alma dolida. Por la calle atestada de gente como yo, el extraño de mi atuendo nadie reparó. Solo una voz aislada que oí por ahí, que decía algo sobre un cinturón gris. Regresé como cada vez.
siempre resalta entre tanta extrañeza. Nos miramos sin vernos, el otro no interesa. Buscamos ayuda en sitios abandonados. Queremos reconocernos, pero estamos disfrazados. No, 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 no es un juego, ni estoy loco, solo es mi intención llamar la atención y que alguien llegue y me pregunte por qué estoy como estoy y qué me pasa hoy, y qué me pasa hoy, y qué me pasa hoy. Solo quiero que alguien llegue y me pregunte qué me pasa hoy. Bueno, estamos diciendo acá con Marcelo con la música, qué interesante Pedro Brieger, la verdad que lo hubiera tenido todo el programa. Muy claro. Porque fue muy claro, y además no sostuvo teoría de ningún dos demonios, sino que aclaró, y nos dio información que no teníamos, por supuesto, y me gustó mucho cómo se explayó en relación al conflicto, es decir, no es que ni de un lado ni del otro, y me gustó mucho su concepción de que los colonizados creen, ¿no? Que los que colonizan creen que los colonizados son negros que ponen las patas en la fuente, ponele, una cosa así. Bueno, dijo que subestiman a los colonizados, sí, los colonizadores. Los colonizadores claro. se plantan y subestiman. Y hacer una fiesta eléctrica ahí en el medio de la nada, bueno, más cosas. Bueno. Atilio, no, pero lo tuvimos a Pedro. Está bien, no. Parece que Atilio se nos fue. No. Por este programa parece que no está. Debe estar mirando la tele por ahí. Sí, debe estar mirando algo, Walt Disney o algo así. Bueno, claro. Pero sí lo tenemos. Bueno, todos sabemos, los que nos están escuchando, Nicolás Kreplak es el ministro de Salud de la provincia. Es muy difícil porque ellos estuvieron en plena campaña y supongo que todavía están armando las elecciones del domingo. Es muy difícil que aparezca en la radio, también es muy difícil llamarlo. Así que acordamos con la gente de prensa de Nicolás que iba a mandarme un audio que tenemos y lo vamos a escuchar, con 3 preguntas. Me parece que él contestó la primera, las otras 2 se las haremos en otro programa. Las preguntas eran: ¿en qué estado? Vamos a hablar de salud, ¿en qué estado recibieron este no gobierno? De política. No de política, no, de salud. ¿En qué estado recibieron la provincia de Buenos Aires desde el punto de vista de la salud? ¿A qué se abocaron a realizar? Si después de la pandemia, esa era la segunda pregunta, si después de la pandemia quedaron sectores muy vulnerados en provincia, que creo que no le dio el tiempo, porque tuvieron tanta cosa que hacer arreglar la provincia que no le dio tiempo de desplayarlo en el audio. Y lo tercero, ¿y ahora qué? ¿No? Lo mismo que le decía Pedro, y entonces, ¿y ahora qué proyectos? Así que escuchémoslo a Nicolás Kreplak. Adelante, Nicolás. Cuando en el 2019 asumimos la gestión con Daniel Goyán en el Ministerio de Salud de la provincia, cuando comienza la gestión de Axel Kicillof, el sistema de salud estaba en crisis. De hecho, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, por unanimidad, declara la emergencia sanitaria. ¿Y por qué estaba en crisis? Bueno, el sistema tenía un enorme abandono de las condiciones de infraestructura de los hospitales, pero también del primer nivel. La obra social, el IOMA, estaba en una cesación de pagos y de hecho estaban también haciendo un acampe de trabajadores profesionales de la salud y había una pérdida del poder del salario, habían perdido el valor de las consultas respecto a la inflación muchísimo. Lo mismo ha pasado en los sueldos, se ha perdido casi 30%, 29% del salario con respecto a la inflación en el gobierno anterior.
Pero no era solo eso, estaba todo el equipamiento sin mantenimiento, sin renovación, los hospitales con deterioros edilicios notorios, calderas, techos, sistemas de agua. La verdad que era un desastre de infraestructura, en equipamiento. El banco de drogas oncológicas no tenía medicamentos oncológicos, pero tenía la deuda porque las últimas entregas habían quedado sin luego ser pagadas, así que no se podía siquiera comprar porque había que primero pagar una deuda antes de poder comprar de vuelta. Bueno, así era toda la situación en todos lados. Habían perdido muchísimos trabajadores que se habían ido del sistema público, así que la situación era muy dura. Estábamos mal en todas las líneas, no había medicamentos para diabetes, no había medicamentos, como decía, oncológicos. El primer nivel estaba desguarnecido, el remediar no estaba funcionando. Así comenzamos. Tenemos una epidemia, un brote de epidemia. A partir de ahí nos pusimos a reconstruir el sistema de salud de una manera histórica y sin precedentes. La incorporación de trabajadores, de miles de trabajadores, de todas las áreas, porque hacían falta de todas, especialmente profesionales. Y empezamos con la incorporación masiva de todos los residentes cuando terminaban la residencia que pasan a las plantas. Se concursaron miles de puestos, se recuperó salario, se ganó más de 22 puntos respecto de la inflación para volver a recuperar el poder del salario de los trabajadores. Se mejoraron las condiciones laborales, de equipamiento, todos los hospitales en obra. Se construyeron 154 centros de salud nuevos, 19 centros de centros de salud mental comunitarios. Se hicieron reformas edilicias en todos los hospitales para que incluyan también servicios de salud mental. Comenzó el proceso de desmanicomialización y la reforma de salud mental con implicancias en el trabajo comunitario de prevención y de promoción. El trabajo articulado entre el sistema provincial y municipal y también con nuestra obra social. Pero con los municipios comenzamos un proceso que decanta en la creación de un plan quinquenal para la orientación, la inversión y la articulación en el sistema de salud. Se hicieron hospitales nuevos, especialmente 6 grandes hospitales en la provincia de Buenos Aires, pero además hospitales modulares, ampliaciones estructurales históricas, equipamiento, tomografía, resonadores, angiógrafos. Bueno, por supuesto, lo que era antes solamente el banco de drogas pasó a ser un instituto provincial de cáncer que estudia, investiga, desarrolla estrategias de prevención. Tenemos medicamentos y también tenemos un área de cuidados paliativos que no teníamos. Así que bueno, el sistema de salud está en pleno proceso de recuperación y de crecimiento. Son innumerables las cosas que se vienen haciendo, pero siempre hay que seguir por más porque es una búsqueda eterna de la salud y porque nosotros creemos que el derecho a la salud tiene que constituirse y mejorar desde el sector público para que todo el sistema funcione organizadamente y coordinado por el Estado. Bueno, estas fueron las palabras de Nicolás en plena campaña desde el coche, lo hizo todo, pero bueno, nos dejó claramente planteado todo lo que se hizo y todo lo que falta hacer. Entonces ahora vamos a escuchar a Atilio Borón y que nos cuente un poco cómo ve la situación, ni diría futuro, lo coyuntural de esto con lo que nos levantamos este sábado, que es el conflicto entre Israel y Palestina. Hace 13 días, hace 2 sábados. Nos despertamos una mañana con que había guerra. Nada. Hola, Atilio Borón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, tal, gracias por la llamada. Bueno, a ver, ¿qué nos podés contar? Alguna cosa estuvimos charlando, pero quiero saber tu opinión. ¿Qué futuro va a tener una guerra? Ya sabemos qué futuro tienen las guerras, pero a ver, ¿cómo ves la situación hoy de este conflicto entre Israel y Palestina en Gaza? Mira, yo creo que estamos entrampados en ese conflicto. Va a ser muy difícil salir de ahí. Creo que no hay predisposición de ambas partes para sentarse en una mesa de negociación.
sobre todo por parte del gobierno de Israel. No ha dado la menor señal, jamás ha enviado algunas señales tenues, pero señales al fin. El gobierno de Netanyahu absolutamente ninguna. Estados Unidos, como señales de pacificación, envió a dos de sus más formidables portaaviones, ¿no? Sí. a la región, lo cual es absurdo. Uno estaba en Noruega, el otro andaba por ahí en el Atlántico Norte, los mandó para el Mediterráneo. Obviamente es una convocatoria a usar la fuerza y la violencia para ayudar a Israel. Hubo dos tentativas de resoluciones de Naciones Unidas que fueron rechazadas, vetadas por Estados Unidos. La del día miércoles, una propuesta de resolución presentada por Rusia con el apoyo de 30 países de las Naciones Unidas, 17 de los cuales eran países del mundo árabe, proponiendo un alto el fuego. Estados Unidos la vetó, diciendo que no se señalaba la culpabilidad excluyente de Hamás en este asunto, lo cual es una falacia histórica, porque evidentemente acá si hay una responsabilidad es plenamente compartida, y más que nada la responsabilidad de la potencia ocupante de un territorio que no es propio, que es Israel. Pero en todo caso ese fue el recurso que utilizó el gobierno de Estados Unidos para decir no apoyo esta resolución. Y como ustedes saben, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 5 países con poder de veto. Por más que los otros 14 estén de acuerdo, si uno no está de acuerdo, no sé. Y esa fue una resolución que generó mucha molestia en el mundo árabe, porque Brasil, lejos de apoyarla, a pesar de que iba a perder, optó por abstenerse, lo cual fue creo que un error diplomático de Brasil. Pero bueno, al día siguiente, o sea ayer, Brasil presenta otra resolución proponiendo, ya no hablando de alto el fuego, pero sí que se libere un corredor humanitario para que lleve alimentos, combustible, agua, etcétera, a los, la gente a los civiles, a la gente. Claro, y la resolución también fue vetada por Estados Unidos. Con lo cual, digamos, evidentemente, cuando uno junta todas estas piezas al rompecabezas, está claro que Estados Unidos está promoviendo, ayudando, convalidando la política de genocidio del Estado de Israel. Ahí no puede haber equivoco alguno, es una política de genocidio, un genocidio tolerado, fomentado, auspiciado, hasta diría yo, por la Unión Europea y por el gobierno de Estados Unidos, o por lo menos convalidado por ellos, y estamos en presencia de un fenómeno que probablemente no sería de extrañar de que incendie toda la pradera del Oriente Medio, en donde hay profundas rivalidades, en donde Israel se ha ganado muchos enemigos con sus políticas de exterminio y aniquilación del pueblo palestino. Hay informes y estudios hechos por los propios israelíes, ¿no es cierto? Entre ellos hay un estudio que a mí me impresionó mucho, que fue hecho por la señora Nurit Peled Elanan, Nurit Peled Elanan, un video, yo lo subí a mi página web, si lo quieren consultar ahí va a ser muy fácil, es atilioborón.com.ar, y ven el video, ese dura 29 minutos apenas, pero lo que hace esta señora es demostrar cómo los libros de textos de las escuelas primarias, secundarias de Israel preparan a los chicos y a los jóvenes a adoptar una línea de una total y absoluta crueldad en relación a los palestinos. De los 14 textos que ella consultó, ni uno muestra una foto de un palestino o una mujer palestina. Cuando aparece alguien que es de Palestina, eso que hay el 20% o un poco más de la población de Israel está formada por árabes y por palestinos. Sí. Sin embargo, no aparecen una sola foto. Cuando aparece la imagen de un terrorista, y en otro caso dice la señora esta
aparece la imagen muy lejana, muy a lo lejos de un campesino que se ve trabajando con métodos absolutamente rudimentarios detrás de una yunta de bueyes. O sea, el palestino es o bien un terrorista o un fulano o un agente que vive en el atraso medieval, y que como después que termina la secundaria los chicos de inmediato entran al ejército y tienen 4 años de servicio militar, ya vienen preparados para matar con total impunidad. Entonces, eso hace que, bueno, sea realmente muy, muy difícil poder pensar en un esquema de negociación, porque finalmente hay esta preparación de la juventud israelí para matar sin ninguna clase de escrúpulos de conciencia ni nada por el estilo. O sea, terrible. Yo les recomiendo que lo miren, ese video está ahí, Está lo pueden bien. descargar. Pedro decía, te lo transmito, ¿Me perdonás un segundito? Sí. Porque, perdón, esto es anti-radio, pero estoy solo en casa y hay un timbre que suena insistentemente. Un minutito nomás, enseguida. Perdón, No, está bien. Dale, igual el minutito se lo tenemos que dar, en cualquier momento se lo termina el programa, pero... Vos sabés que a ¿Qué mí lo ¿qué que otra me- voz, no? sí, Interesante. lo que me llama mucho la atención es la cantidad de niños, niñas muertos. Sí. O sea, eso te habla de un exterminio, Sí. ¿sí? Sí. De Sí. la supremacía de uno contra otro, porque en otras situaciones me parece que en ayuda humanitaria y se permitía que los niños, que las infancias salgan de los terrenos, digamos, de guerra. Sí. Y esta vez me parece que no fue así. Sí, también hay que pensar, en cuanto venga Atilio Ya está, seguiremos, ya ya está. está. Aquí Atilio, estoy, ¿estás por aquí ahí? estoy ya. Ah, bueno, nada. Aquí estoy ya. Que Marcelo me comentaba, y yo también te iba a comentar, de que algo de que nos conmueve profundamente es que no se repara en la situación de los niños y de El las exterminio niñas, de los niños. El exterminio de los niños, ¿no? Como... Bueno, pero es que yo por eso en varias intervenciones mías utilizo la comparación con la Alemania nazi, ¿no es cierto? Los nazis pudieron hacer lo que hicieron, entre otras cosas, porque se había difundido ampliamente durante los años de esa tiranía despótica, la idea de que los judíos eran unos Untermensch, ¿no? Que en alemán claramente quiere decir una especie subhumana, ¿verdad? Y esa misma concepción es la que prevalece hoy en el Estado de Israel. O sea, la idea de que, bueno, son niños, pero bueno, son terroristas, no son niños, ¿no es cierto? Y hay historias tremendas de cómo han maltratado y maltratan a madres que están en procesos de parto, y muchas veces les actúan de tal manera que pierdan a sus hijos, que no los atiendan a tiempo, porque en el fondo son gente de otro nivel, subhumano. Esta es la desgracia. Ahora, especulando sobre el futuro, digamos, Sí. el poquísimo tiempo que tenemos, Sí. yo veo esto muy, muy difícil de resolver. Piensen nomás que Israel instaló 700.000 israelíes como colonos en tierras ocupadas de Palestina, en los territorios ocupados, como se llama, que son territorios palestinos que nunca estuvieron en discusión, pero que sin embargo entraron los israelíes con sus tanques de guerra, sus cañones, destruyeron las casas, echaron a las familias, las arrasaron luego con gigantescos bulldozers, construyeron viviendas para los colonos, arrancaron los árboles, las plantas que ellos tenían. En todo caso, hay un dato, los olivos, que son plantas centenarias, los destruyeron todos para otro tipo de cultivo, ¿verdad? Con el significado que el olivo tiene para los pueblos del Medio Oriente. Arrasaron con todo eso. Israel no va a permitir que haya 700.000 refugiados israelíes que sean expulsados de esos territorios. Con lo cual estamos en una situación en donde no hay solución a la vista salvo un genocidio, un exterminio, una aniquilación de la población palestina, o un enfrentamiento bélico también de incalculables proyecciones que multiplicaría los impactos tremendos que ha producido
la guerra en Ucrania. O sea, claro, porque ya hay una guerra en funcionamiento, que la de Ucrania y Rusia. Nos decía Pedro, ya para ir terminando con el programa también, porque se nos termina el programa, que hay algo que vos dijiste que es interesante, que jamás se está liberando los rehenes. Ya liberó 2 norteamericanas el día de hoy. Es decir, que está dando muestras de querer poder, no te digo negociar, porque ¿cómo se negocia la vida humana, no? Pero está dando señales que quieren evitar una mayor, digamos, un mayor arrasamiento de la población civil, ¿no? Que es la que está más jorobada en todo esto, ¿no? Sin embargo, mi impresión es que Estados Unidos no van, Israel, con el apoyo de Estados Unidos, no van a negociar. Yo creo que esto además es una operación muy sospechosa para mí, esa muralla que fue... sí, de eso hablamos, lo sorpresivo de lo no sorpresivo vendría a ser. Absolutamente, eso para mí es algo que permite de alguna manera crear un sentimiento de horror e indignación profundamente antipalestino y que justifique luego las peores brutalidades que haga el Estado de Israel. Yo te diría que se aproxima mucho a lo que los militares norteamericanos elaboraron como un manual para estas circunstancias, que son operaciones de falsa bandera, en donde el supuesto es castigar, infligir un daño enorme a nuestra propia población, un segmento cuidadosamente seleccionado para justificar una reacción de la opinión pública que apoya al gobierno norteamericano. Esto fue elaborado en el año 62 para afrontar los costos de una eventual invasión a Rusia. Sí, ya lo han hecho en varios países, te digo, son expertos. En varios países, incluyendo el propio Estados Unidos. Así que yo veo mucho eso y por eso soy tan pesimista en relación a las perspectivas de lograr un arreglo de paz. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Atilio, y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento después de las elecciones. ¿Tá? Muchas gracias, Atilio. Un abrazo. Muy bien, muchas Hasta gracias luego. a ustedes por darme la chance de conversar. Adiós. Gracias. Bueno, te quería pasar dos chivitos. Dale. Uno que es el ¿Chivito día... canadiense o chivito común? Es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Día Mundial del Chef, ¿sí? El chef. Y el día, en Argentina se celebra el Día del las pediatras. ¿Cómo va Así con el que, di, con el lo que? Ahora, lo del chef me parece bárbaro, por eso significa que un chef es un hombre, y eso significa que los hombres cocinan. Chef. No, es que a mí me encanta que los hombres cocinen. Yo no cocino, para nada te cocino, así que me parece bárbaro que cocinen los hombres. No, hay chef mujeres. No, pero chef es, ya que nos ponemos en lenguaje inclusivo, el chef es hombres a cocinar, Dale, que métanle con eso. Bueno, nos estamos yendo, fue un programa interesante desde el punto de vista... Hablamos de política, pero no nacional. Está bien, el viernes que viene con nuevo presidente. No. Sí, el viernes que viene. Bueno, para él, no sabemos. Vamos a tener nuevo presidente. Puede ser balotaje también, digamos. Vamos a ver. Bueno. Como sea, va a haber un viernes que viene. Balotaje acá, en Cava, pero presidente al fin. Se mandó el speech igual, esa es una posición de Marcelo Goro, no mía. No es, pero no dije nada, no. Es... No, para mí es... Derrapó. Nada, sí, se le escapó. Bueno, nos vemos el próximo viernes, que tengan una buena votación, a votar tempranito, a votar. Hasta la próxima. A votar con la bandera. No sé si con la bandera, pero a votar. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires ya no son tan Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos,